Hola queridas y queridos estudiantes, nos encontramos en esta oportunidad para realizar el cierre de la unidad 2 de Historia de Segundo Medio, correspondiente al mundo bipolar, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en Chile. El quiebre de la democracia en Chile se sitúa en un contexto de Guerra Fría. La Guerra Fría entendida como un sistema de relaciones internacionales que se da entre 1945 y 1991, post Segunda Guerra Mundial. Esta Guerra Fría se expresa en dos bloques, un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Ambos bloques están enfrentados a través de una carrera de armamentos, una propaganda ideológica, la subversión y el espionaje a través de servicios secretos y guerras localizadas a nivel mundial. Las dos superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, se enfrentan de manera indirecta en países africanos, asiáticos y latinoamericanos, ayudando a sus respectivos aliados para consolidar su predominio o impedir la expansión del bloque antagónico. En cuanto a la situación en Latinoamérica, debemos señalar que para entonces hay una serie de dictaduras instaladas especialmente en América del Sur. Tenemos dictaduras en Brasil en 1964, en Perú en 1968, en Bolivia en 1971, Uruguay en 1973 y Argentina en 1976, por mencionar algunas. En ese contexto surgen algunas resistencias frente a este proceso de dictaduras, como por ejemplo la Revolución Cubana en 1959. Y todo esto va a derivar en que en un contexto nacional vamos a tener un quiebre de la democracia en Chile en 1973. Esto a partir de la organización y el espionaje de la CIA, una dura oposición por parte de algunos sectores de la derecha chilena, desabastecimiento de algunos productos básicos, una crisis económica que deriva de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, creación de algunos grupos armados, movilizaciones sociales, huelgas, paros, y todo esto implica, por supuesto, una división de la sociedad chilena. Por esa razón, el 11 de septiembre de 1973 se pone fin al gobierno democrático de Salvador Allende Gossens y se establece una junta militar a través de 4 generales, como es el caso de César Mendoza, José Torillo Merino, Augusto Pinochet y Gustavo Ley. Desde entonces se suprime el Estado de Derecho y se vulneran los derechos humanos expresados en el imperio de la ley, la distribución del poder estatal en diferentes órganos, la legalidad de la administración y la responsabilidad de las autoridades, y también el respeto y garantía de los derechos humanos. Una vez instalada la Junta Militar en Chile, se instaura la Doctrina de Seguridad Nacional. La Doctrina de Seguridad Nacional tenía como propósito aniquilar los focos de resistencia popular. Para ello, se buscaba, se detenía y se daba muerte a los funcionarios de gobierno de la Unidad Popular. Por otro lado, se negaban los salvoconductos para salir del país. Se clausuraron los medios de comunicación no afines. Se controlaban las universidades y otros centros de enseñanza. Se declaró estado de sitio y toque de queda nocturno permanente. Se establecieron campos de concentración de detenidos políticos en diversos puntos del país. Se coordinaron servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las policías. Por otro lado, se toma la decisión de disolver el Parlamento, se disuelven los partidos políticos de izquierda, se promulgan decretos de ley contra el sistema legal y constitucional vigente, esto amparado por la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría de la República. Se anula el derecho de huelga, se realizan despidos masivos, se congelan y se disminuyen los sueldos y remuneraciones en el marco de una inflación galopante, se reconsidera la propiedad jurídica de las empresas del área social y se les devuelve a antiguos propietarios, y se impone una disciplina militar en los trabajos. Junto con esta doctrina de seguridad nacional, se inicia también un proceso de persecución a los opositores. Y respecto
de las diferentes visiones que tenemos frente a lo ocurrido en 1973, yo acá señalé 5 opiniones respecto de algunos personajes que nosotros vemos habitualmente en las redes sociales o en las noticias. El primero de ellos es Andrés Alamand. Andrés Alamand es un abogado y un político de derecha, es uno de los fundadores del Movimiento de Unión Nacional, también es uno de los fundadores de Renovación Nacional e incluso ha sido presidente de este partido. Andrés Alamand dice, nos va a costar mucho salvar al país, será una larga batalla, pero el marxismo no se va a implantar en Chile pese a quien pese y al precio que sea. La idea es que cada uno de ustedes vaya interpretando y reflexionando qué es lo que cada uno de estos personajes quiere decir. Luego tenemos al expresidente Patricio Aylwin, también abogado, presidente del Senado, presidente de la República, ¿no? Y es el primer presidente escogido de forma democrática tras el golpe de Estado en Chile. Patricio Aylwin dice, respecto a la unidad popular, todos los sectores coincidimos en que solo le interesa dividirnos, así como dividir a las Fuerzas Armadas, básicas para la subsistencia democrática. Andrés Saldívar fue senador de la República en 3 periodos. Ocupó en 2 oportunidades la presidencia de la Cámara Alta del país y también fue ministro de Estado del presidente Eduardo Frei y de Michelle Bachelet. Andrés Saldívar dice, el Congreso debe hacerse respetar frente a un ejecutivo prepotente. Luego tenemos la opinión de Gladys Marín, profesora, feminista, dirigenta, presidenta y secretaria del Partido Comunista. Gladys Marín trabajó férreamente por los derechos humanos en Chile en tiempos de la dictadura e incluso después. Gladys Marín dice, la Asamblea Juvenil acordó pedirle a la derecha demócrata cristiana avanzar en las tareas antiimperialistas y antioligárquicas. Si la juventud de la democracia cristiana es consecuente con sus posiciones, tendrá que ponerse al lado de la unidad popular. Por lo tanto, ella está emplazando a un sector político a que asuma una postura respecto de lo que estaba ocurriendo en ese minuto. Por último, tenemos la opinión de Augusto Pinochet, quien fuera militar, político y dictador chileno desde el periodo de 1973 a 1990. Augusto Pinochet dice, porque señores, esto hay que decirlo, cuando el ejército sale a la calle, sale a matar. Desgraciadamente, es así. Este periodo se va a legitimar con la Constitución de 1980, que va a ser el sustrato institucional que va a direccionar todas las decisiones que se van a tomar desde entonces. La Constitución política es una herramienta que reduce la intervención del Estado y le entrega mucho protagonismo a los privados. La Constitución política de 1980 establece algunos principios, como por ejemplo presentar una democracia protegida. Esto dice relación con un Estado subsidiario en lo económico, social y cultural. Es decir, los privados tienen grandes capacidades para tomar decisiones respecto a un Estado que prefiere no involucrarse. Otro de los principios es un poder ejecutivo fuerte, un régimen hiperpresidencialista que tiene un periodo bastante extenso. Y otro de los principios de esta Constitución de 1980 es que se establece un poder legislativo que está compuesto por 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Para ese entonces, parte de los miembros del Senado eran designados y eran vitalicios, es decir, no eran elegidos popularmente. Sin embargo, recordemos que para el 2005 se realizan 54 reformas a la Constitución Política de 1980, dentro de las cuales se establece que se termina esta decisión respecto de los senadores designados y vitalicios. Para finalizar la unidad 2, los voy a dejar con un video que relata la experiencia de alguien que vivió el periodo que hemos analizado. Recuerden que el conocimiento nos hace libres, así que atesoren la oportunidad que tienen día a día de aprender. Les envío un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos.
Cuando llamaron a la puerta, como Gilda estaba, yo abrí. Y era una chica. ¿Cómo era ella? Era jovencita. Podría tener unos 19, muy sintética. ¿Escuchaste? Quería saber si me contestaba y le dije que no. Así que le pregunté si la podía ayudar. Así que habló en un momento. Mamá, el puntito. El puntito era mi nieto, hijo de Nalvia Rosa y Luis Emilio Recabarren, mi hijo. Un vecino lo encontró abandonado en la calle después de haber sido dejado por un auto, el cual se llevaba detenidos a mis 2 hijos mayores y mi nuera embarazada. Desde ese día mi vida cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, Manuel y yo íbamos a averiguar qué había pasado con nuestros hijos. Él salió antes porque yo tuve que quedarme consolando al puntito, que aún no entendía lo que estaba pasando. Nunca olvidaré cuando mi compañero salió. Sentí que el pecho se me apretaba, pero pensé que no tenía que darle importancia a algo así. Horas más tarde nos llegaron a decir que a Manuel también lo habían detenido. Perdí a 4 seres queridos, pero tuve que seguir siendo madre. Tuve que convertir la pena en esperanza y empezar a buscar a los nuestros. Fue así como salimos a la calle y comenzamos a luchar. Destruyeron a muchas familias, pero ellos se olvidaron de una palabra muy hermosa, del amor. Nunca creyeron que por amor nosotros íbamos a resistir y crecer. Nunca estuve sola. Conocí a mucha gente en la misma situación que me dieron la fuerza necesaria para seguir. Yo sé que vivos no los vamos a encontrar, pero sobrevivimos para dar testimonio, para que nunca más suceda esto en Chile. Y si aparecieran los cuerpos de Manuel, mis hijos, mi nuera y de mi nieto que venía en camino, seguiría luchando por saber la verdad. Mientras exista un solo desaparecido y tenga fuerzas, seguiré buscando la justicia. Mis lágrimas las convertí en lucha, pero yo quiero llorar a mares, pero cuando se sepa la verdad, cuando haya justicia, y si no alcanzo a llorar, otros llorarán por mí.